Buenos días, los saluda el Pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Beit HaKodesh, y esta mañana tenemos una enseñanza muy importante, muy gratificante, no sin antes haber enviado nuestros saludos correspondientes, como siempre, a nuestro amado hermano Jot, el Pastor Jot, a nuestro hermano Félix, a nuestro hermano Jonás y a todos nuestros hermanos del Ministerio Beit HaKodesh, tanto aquí en Argentina como en Perú. Nuestro deseo es que Dios bendiga esta enseñanza y que el Señor se glorifique. Quiero tratar un tema delante del Señor, un tema que el Señor puso en mi corazón, acerca del trato que se le da a los predicadores o a los pastores o a quienes enseñan la palabra de Dios, la importancia que debe haber en esto. Pero para esto nos vamos a basar mucho en el libro de Deuteronomio, y que sea de bendición y que el Señor fortalezca nuestras vidas el día de hoy. Quiero contar un testimonio antes de todo esto. Hace muchos años, mientras yo era estudiante de las Escrituras, escuché a un pastor decir de que a él lo habían invitado a predicar a una provincia de Perú. Y cuando él llegó a esta provincia, recibió un trato muy malo, muy malo. Dice que lo hicieron dormir sobre el piso, sobre unos tapetes, el frío era intenso, y bueno, el Señor lo protegió de este frío. En la serranía peruana hace mucho frío, a veces llega en algunos lugares como Puno hasta 20, 30 grados bajo cero, y él estuvo ahí y dice que por milagro de Dios sobrevivió, ¿no? Porque no tenía ni siquiera cómo abrigarse. Al siguiente día las personas que lo habían invitado fueron a verlo. Y bueno, el pastor estaba con vida, gracias a Dios, y le dijeron que le habían hecho esto para probar si él realmente era un verdadero pastor o no. Algo que realmente es una desaprobación por donde se le pueda mirar, porque hay mucha gente que abusa de otros sobre pretexto de que hay que probar todos los espíritus. Si una persona quiere probar un espíritu, debe conversar con quien ha invitado y saber realmente qué ideas o qué pensamientos tiene. Pero cuando la vida está en peligro, eso ya no es probar los espíritus. Y esas cosas suceden muchas veces en muchos lugares que lamentablemente malentienden las Escrituras. Y no solamente ese caso. Cuando estuve en Paraguay, predicando en Paraguay como un mes, escuché el caso de otro pastor que lo invitaron a predicar a los Estados Unidos, y en su nombre pidieron una ofrenda de amor correspondiente para él. Pero a la hora de recibir la ofrenda que le correspondía, le dieron lo que quisieron. Y él dijo: pero vos has pedido en mi nombre, me tienes que entregar lo que has pedido en mi nombre. Y le dijo: no, bueno, acá hay que pagar la luz, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Pero ellos eran personas muy ricas, lo de esta iglesia. Dice que cuando él salió, el pastor se despidió de él y estaba en la puerta. Dice que ese día estaba nevando en esa ciudad de los Estados Unidos, estaba contra la puerta. Y milagrosamente pasó una pareja en su auto que lo vio al pastor, al invitado, sentado en la puerta, ¿no? Con todo el hielo que hacía. Y ni siquiera le dieron alojamiento. Con este tema de probar los espíritus y de robarles a los pastores cuando van a predicar. Digo robar porque es robarle a una persona cuando vos pedís una ofrenda especial para el predicador. Bueno, el asunto es que esta pareja lo ayudó y le dio un donativo, porque el pastor le tuvo que decir la verdad, ¿no? Le dieron lo que sea. Ponerle que entró unos $1,000, $2,000 como ofrenda especial para él, y le dieron solo $200. Increíble lo que pasa, y eso se repite. A mí me pasó un caso que fui a casar a una pareja, es un testimonio personal, fui a casar a una pareja, y me dijeron que me quedara para la comida. Bueno, me quedé para la comida, yo no soy de quedarme mucho en ningún lugar, y al final, a la hora de la ofrenda, me dieron un sol. Un sol en Perú es la moneda, el sol, pero un sol no alcanza, pues solamente alcanzaba con la justa para el pasaje de ir a casa. Y una persona casada, que tiene esposa, que tiene hijos, obviamente lo ve mal. No porque el evangelio sea un negocio,
sino que hay personas que abusan de quienes van a predicar y no le dan nada. Tuve la oportunidad de ir a predicar a otras iglesias donde tampoco te daban nada. Te despedías de bueno hermano, bendecido y te echaban. Pero vaya a ver que esas iglesias, los pastores tienen buenos autos, son iglesias fastuosas, y la gente tiene sus fanáticos ahí que no se dan cuenta que ellos utilizan a otras personas y los envían a sus hogares sin ofrenda, sin nada. Ese es un pecado muy grave. Por más que la iglesia crezca, por más que el tipo diga que está bendiciendo a Dios, es un grave pecado. Y a este pastor paraguayo le pasó eso, pero después, lamentablemente, salió a luz que este pastor utilizaba el dinero para buscar chicas. Y lo encontraron con una niña que se estaba buscando en ese momento en esa área de esta ciudad de los Estados Unidos, y lo vieron saliendo de un hostal o de un hotel con la niña que se estaba buscando, y este pastor se fue preso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Salió a luz que él tenía un pecado oculto y utilizaba el dinero para cosas sucias. Antes que leamos Deuteronomio, quiero decirles que si una persona, un pastor, un predicador, invita a alguien a predicar a su iglesia, debe tratarlo de la mejor manera. Si se da cuenta de que tiene algo sucio, algo oscuro, por más que le haya dado la ofrenda, bueno, no lo vuelve a invitar. A veces vas a lugares donde no te reciben por cuestiones raciales, ¿no? Ellos te invitan, pero cuando te ven cara a cara dicen, no, pero yo pensé que era otro pastor, era más rubio, más alto, más esto, más lo otro. Eso mayormente por lo que yo he escuchado, se tipifica mucho en el Perú. Mucho, ¿no? Porque pastor, yo pensé que era otro tipo de pastor, ¿no? O sea, ya tienen codificado qué tipo de personas tienen que ir, ¿no? O que apoyen sus pensamientos o sus cosas que ellos tienen. Pero en fin, estas cosas son negativas, muy negativas, y sobre todo vamos a ver cómo era el trato y que Dios ordena a Israel sobre los sacerdotes, el trato. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 19, dice lo siguiente: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Vuelvo a repetir, dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. ¿Quién era el levita? El levita, para clarificar el asunto, los sumos sacerdotes descendían de la tribu de Leví. El levita era un sacerdote que estaba a cargo de las cosas del santuario, ¿no? De cuidar las cosas del santuario. En el desierto tenían que llevar por grupos, ¿no? Los gersonitas, los quejatitas y los meraritas, ¿no? Los de Merat, los de Gerson y los de Quejat tenían ciertas funciones en cuanto al traslado del tabernáculo, aparte de la guardianía y aparte de que muchos oficiaban en la música sagrada para el templo, pero eran sacerdotes. El levita no era un empleado como el que lo vemos ahora, el ujier, el cantante, es mi levita. No, el levita es una tribu sagrada en Israel, apartado para las cosas sagradas. Entonces, cuando Dios dice, ten cuidado de no desamparar al levita, también está hablando de tener cuidado de no desamparar las cosas sagradas, sobre todo quienes representan las cosas sagradas. El levita no era una persona que componía canciones para vender CDs y después hacerse millonario, no. Eran personas que vivían del diezmo del pueblo. O sea, el pueblo tenía que diezmar al levita y los sumos sacerdotes, escuche bien, recibían todo lo que eran las primicias. Y los levitas usaban el diezmo de todos los diezmos para poder entregarlo como primicia a los sumos sacerdotes, según lo que está prescrito en la Torá. De esta manera, el levita era el que oficialmente recibía los diezmos, no el sumo sacerdote. Recuerde esto, el sumo sacerdote no recibía los diezmos, solo el levita. Quizás para algunos sea extraño esto que estoy diciendo, pero usted tiene que leerlo en las Escrituras, porque para eso usted se compró su Biblia, para leer y estudiar las Escrituras. Entonces, hermanos, no se podía desamparar al levita. El tema pasa por esto que estaba diciendo al principio, ¿no? ¿Cómo desamparar a un pastor? ¿No? Yo escucho de pastores que son abandonados, que no le dan la ofrenda que le corresponde, cuando van de viaje los abandonan, o dicen que los están probando, etc.
Eso no se hace porque la persona va a trabajar para el Señor. La persona está dedicada totalmente a Dios, y desampararlo, maltratarlo, no entregarle su correspondiente donativo o ofrenda por haber predicado, o darle lo que a uno le da la gana, ¿no? Pues, supuestamente probando el espíritu, es un desatino, es una falta de respeto y sobre todo un pecado contra Dios. Porque Dios ama la vida de sus siervos y Dios no los va a tener al hambre. Dios no piensa como el hombre piensa. Dios está viendo que ese hombre está yendo a anunciar las buenas nuevas o a enseñar las escrituras y debe ser tratado como corresponde. No hay que, porque este más conocido le doy más y porque este desconocido le doy menos. Eso no existe. Ante Dios todos tenemos la misma igualdad de condiciones para poder ejercer el ministerio. Gloria a Dios. No solamente yo viví estas experiencias, sino muchas personas han vivido estas malas experiencias. Y otros que te invitan, después hablan a tus espaldas, no me gustó lo que dijo, no me gustó esto. Eso también es negativo, porque estás indisponiendo de mala manera a la persona frente a tu propia congregación, los estás confundiendo. Y aparte de eso, del buen trato que tenía que tener los levitas, nosotros vemos que en el mundo cristiano, se puede decir así, hay mucha gente mala que a los pastores los trata tan mal que ni siquiera los saludan en la calle, que ni siquiera los tratan como pastores. Ese es el pastorcito que invitaron. Todas esas cosas negativas se ven. No existe un respeto total sobre las cosas o sobre quien ejerce el ministerio. Más allá de que haya personas apóstatas y personas malas y personas mal instruidas, personas que sacan provecho del evangelio y que lo convierten en un negocio, que son los que mayormente tienen dinero, no todos los que tienen, pero mayormente son los que hacen esas cosas, ¿no? Hace poco escuchaba de un pastor que decía que Dios quería que si querías cambiar de un nivel de vida espiritual más alto, tenías que donar $50,000 a ese ministerio. Es increíble lo que pasa y hay mucha gente que da, pero también hay gente que abusa, ¿no? Abusa. En Perú sé de iglesias que son grandes y que a los pastores los envían sin dinero a su casa, los envían mal. Ese es un pecado y ellos creen que son dueños de la vida y dueños de la verdad y dueños de hacer lo que quieren con los siervos del Señor. No se trata mal a un servidor y sobre todo, si se podría llamar, como se dice en todas las iglesias, al consiervo. No se puede tratar mal a una persona. A mí me ha tocado personas que pertenecen a otros ministerios, personas que han estado pasando hambre. Estoy hablando de personas que sirven al Señor, que predican, y prefiero no mencionar nombres. Y el Señor me decía, saca el diezmo que tienes ahí guardado y entrégaselo a este hombre o a esta mujer que me está sirviendo. Quiero que se lo des porque está siendo maltratado. Cuando le entregaba yo el donativo correspondiente que el Señor me estaba diciendo, les preguntaban si ellos estaban bien en su ministerio, estaban recibiendo maltratos, y muchos de ellos lloraban y me decían, sí, no me tratan bien, aún la misma iglesia me trata mal. Tenía un amigo pastor en Perú que trabajaba en Guaral y que me decía que la gente de su iglesia le decía, si usted toca el diezmo lo denunciamos o lo echamos fuera, ya no va a ser pastor de esta iglesia. Todos esos maltratos existentes que realmente yo digo Dios no lo aprueba. Dios no lo aprueba porque si un pastor despilfarra el dinero y hace lo que quiere, también va a ser juzgado. Pero la congregación no tiene derecho de maltratar a un pastor, ni otro pastor tiene derecho de maltratar a otro pastor enviándolo con las manos vacías a su casa, sabiendo que tiene esposa, que tiene hijos, que tiene que darles el alimento correspondiente. Y acá no se trata que si el pastor predica por la plata o no. Todos sabemos en este trabajo ministerial que nosotros trabajamos para Dios y siempre estamos esperando que se nos dé algo. Ese es algo lícito, no es una cuestión ilícita. Ahora, si alguien cae en codicia es otro tema, pero si alguien llega a escuchar esta enseñanza, yo le digo en el nombre del Señor, no haga esas cosas, no maltrate a ningún pastor, no maltrate a ningún predicador. Si usted se entera que está desviado, ore por su alma, y si no desea invitarlo más, no lo invite, no lo haga, pero no maltrate a la persona, no lo maltrate. Y aquellos que tienen iglesias grandes, si por aventura y bendición de Dios llega a escuchar esta enseñanza, tampoco envía a los pastores con la mano vacía, sobre todo aquellos que tienen iglesias muy grandes, que andan en autos lujosos o autos de alta gama, como decimos acá en Argentina. Es triste
Es triste, muy triste, la forma en que se trata a algunos pastores. Por eso dice, no abandonarás al levita, y lo vuelve a repetir en el capítulo 14, verso 27 de Deuteronomio, que Dios me permite compartir esta mañana. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Escuche lo que dice. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Los levitas no tenían posesiones territoriales. Los levitas eran distribuidos por diferentes ciudades y se le daban ejidos, se le daban lugares donde ellos pudieran hacer acampar a sus rebaños. Pero ellos no tenían propiedad. Su patrimonio todo dependía de Dios. O sea, la nación tenía que dar el diezmo y las primicias, tanto para el sumo sacerdote como para el levita, para que se dedicaran a Dios. Dios había determinado que la tribu de Leví sea la tribu consagrada para el servicio a su nombre. Sobre todo en la consagración que se dio en el episodio del becerro de oro, donde los levitas se enojaron contra los que se habían mezclado con Israel y mataron a todos los que cayeron en idolatría. Ese día se consagraron en lugar de los primogénitos, porque los primogénitos en Israel eran los que heredaban el sacerdocio, y en algún momento hablaremos sobre eso, con el tema del sacerdocio. Pero los levitas se consagraron, tomaron el lugar de los primogénitos, y a ellos se les destinaba pues las ofrendas y los diezmos y las primicias para la casa de Aarón, que eran los que ejercían el sumo sacerdocio. Y como ayuda del sacerdocio de Aarón, como un don, se le dio a sus hermanos levitas, eran hermanos. Inclusive Moisés era de la tribu de Leví. Hecha esta aclaración, para ver cómo Dios vuelve a decirle a Israel, no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones. No puedes ni desampararlo ni despreciarlo. Y tampoco puedes maldecirlo. Y tampoco puedes hablar contra un sacerdote. En el caso de una persona que ejerce el pastorado, también corre el mismo. Esta misma persona no debe ser ni siquiera ególatra, ni siquiera maltratar a sus hermanos a quienes él va a ministrar. Esto es importante saberlo. El levita o el sacerdote, en este caso los pastores de los ministerios, ellos tienen que ministrar y la persona tiene que respetar al que está ministrándolo. Tiene que respetarlo de verdad, pero también el que ministra tiene que respetar a las personas y no ponerse sobre ellos como si fuera un rey. No darle exigencia más allá de lo que está escrito. Pedirle a una persona que le compre un avión, que le compre un auto, que le compre traje o ternos para vestir, que le compre zapatos, no está en un verdadero predicador. Eso ya nace de las personas que quieren entregárselo. Pero pedir que te compren un helicóptero, que te compren una casa, y esas cosas no entran en la obra de Dios. Porque la persona que cae en codicia, como dice Saulo, cae en cosas dañosas, ¿no? Sobre todo querer enriquecerse a costa del ministerio. Ahora, si Dios le da a un pastor personas que dan buenas ofrendas, buenos donativos, para que el pastor se sustente, eso es otra cosa. Ya nace del corazón de quienes están siendo instruidos en las cosas de Dios. Eso es así. Aquí yo tengo en el ministerio personas que son dadivosas, que ayudan, que apoyan, que nos traen cosas a la casa. Nosotros nunca le hemos exigido. Yo conocí en Perú un pastor que le regalaron una casa, pero no tenía casa. Yo lo conocí de cerca. Él sufrió mucha hambruna, mucha necesidad, pero le regalaron una casa. ¿Y quién le regaló una casa? Un hombre que había tenido problemas con el narcotráfico, que compró la casa legalmente y se la regaló. Pastor, yo se la regalo, no necesito esa casa. También le donaron un terreno para construir el templo. Bueno, gloria a Dios, eso nació de las personas que Dios había puesto en su corazón. Porque hay momentos en que Dios le pone en el corazón a una persona, compártele al pastor, y la persona no lo da, dice, no, de repente mi pensamiento no lo va a dar. Aparte, por ahí al pastor le gusta la plata. Hay personas que también detienen la bendición. Hay personas que detienen la bendición y no dan. Y hay personas que dicen, bueno, este es Dios y yo voy a dar. Son cosas ya que nacen del corazón de la persona. Pero mi tema hoy pasa, porque estuve orando varias semanas, sobre por qué desamparar a un predicador, a un pastor, a una persona que está trabajando para el Señor, abandonarlo, no darlo de comer. Yo he ido a lugares donde nos han tratado muy mal, y con desprecio, Después de que el Señor me permitía predicar, porque lugares donde no querían que predique, a pesar de que me habían invitado, pero no me conocían en persona, me miraban y decían, no, pero ¿qué va a predicar este hombre?
Bueno, cuando me decían, bueno, hable 5 o 6 minutos, yo hablaba y decían, no, que siga hablando el pastor porque el Señor está tocándonos, ¿no? Recién reaccionaban, pedían perdón, me decían, pastor, perdón, nos hemos equivocado. Es cosas que no deberían suceder, pero suceden. Pero lo peor es cuando otro pastor maltrata a otro pastor y lo abandona, no le da sus viáticos, no le da el dinero para que regrese con algo a su casa. Eso es doloroso. Doloroso y frustrante, porque la Biblia dice que el que predica el Evangelio, que vive el Evangelio. Es algo normal. El dedicarse a la labor de enseñar las Sagradas Escrituras es algo loable, no entendido por muchas personas. Me decía un hombre que había sido ateo, que se comenzó a congregar con nosotros, me decía, yo tenía otro concepto de los pastores, pero ahora que vengo a este ministerio, me dice, lo veo a usted, pastor, que el pastor debe ser muy respetado. Cualquier pastor, él no se dirigía solamente a mí, hablaba en global, era un hombre profesional, me decía, realmente el oficio de servir a Dios es un oficio muy alto, demasiado alto, por encima del ingeniero, por encima del policía, por encima del médico, por encima de todo, me decía, ¿no? Porque yo escucho lo que usted nos enseña y está por encima de todo, ¿no? Y este hombre había sido policía, había sido ingeniero y decía, está por encima, es una cosa demasiado profunda, muy alta. Ni yo me atrevería, me dijo, a ser pastor realmente, pero lo dijo públicamente delante de toda la congregación, ¿no? Y mucha gente en la congregación dijo, claro, es verdad, es así. Más allá de que si el pastor tiene mucho o no conocimiento, es un trabajo muy loable, muy grande, para que otro pastor venga y le diga, no, vamos a probarlo, a ver si viene de parte de Dios o no, y le damos 5 pesos, y le damos 2 pesos, y le damos 3 pesos. Eso no se hace. Usted lo invitó, usted se hace cargo de la persona, de que la persona regrese a su casa con los beneficios correspondientes, sobre todo si tiene familia. Esto es así, por eso dice, no desampararás al levita todos los días de tu vida en la tierra, y dice, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Su herencia es trabajar para el Señor. La herencia de los que sirven a Dios a tiempo completo es eso, trabajar para el Señor a tiempo completo. Ahora, si el pastor quiere trabajar, yo conozco pastores que trabajan porque no quieren que la iglesia los acuse de que ellos viven del diezmo. Qué triste es eso, porque no está mal trabajar, ojo. Yo he hecho todo tipo de trabajo, construcción, he sido vigilante, he trabajado pintando casas, en todo, he hecho de todo, hasta lavando autos para mantener a mi familia. He reciclado botellas, en Perú reciclaba botellas, latas vacías, para poder darle la comida a mi esposa, a mis hijos. Es algo normal, o sea, salir a trabajar. Pero cuando Dios te dice que vos te tenés que dedicar a tiempo completo, vos te tenés que dedicar a tiempo completo, no hay ningún problema. La gente puede hablar mal, pero vos tenés que estar seguro de lo que Dios ha hecho. Y aquí en Argentina, los hermanos me decían, pastor, nosotros queremos que usted se dedique a tiempo completo, nosotros lo vamos a apoyar. Y me han apoyado, pero yo estaba trabajando en la vigilancia y a veces venían hermanos en la madrugada de mi congregación a pedir consejería. Y yo se las tenía que dar, claro, estaba en mi lugar de trabajo, de labor, pero yo les hablaba con ellos, oraba por ellos. Había quienes me llamaban por teléfono y oraba por ellos por teléfono o por el celular. Es algo natural, es mi trabajo, ¿no? Estaba trabajando como vigilante para poder darle la comida a mi casa, pero también atendía mis labores pastorales, ¿no? Ahí mismo hacía mis estudios. Estamos trabajando para Dios. Y vienen personas que te maltratan, no solamente a mí, sino a muchos pastores. Escucho muchos pastores que han sido muy maltratados, muchos pastores que andan enojados con la gente, que los utilizaba para llevar donaciones y los enviaban con las manos vacías, sin respeto hacia su persona. Esas cosas no se hacen. No se maltrata a un pastor, no se maltrata a un predicador, no se maltrata a una persona que sirve a Dios, no se le invita a una persona a predicar y lo abandonas en la calle o lo abandonas en donde lo hayas abandonado. No se le envía con las manos vacías, no se le envía sin dinero, porque esa persona está trabajando para Dios. Te guste o no, que no me gusta, no me gustó cómo habló, no, tampoco se habla. Un pastor, si escucha algo negativo que no le agradó del otro pastor, lo llama por teléfono o por celular y le dice, pastor, mire, yo quisiera aclarar algunos puntos que no me quedaron claros en la prédica. O si lo vuelve a invitar ahí, antes de que predique, decirle las cosas. Aún cuando un pastor va a pedir cobertura, hay que respetarlo al pastor. El pastor que le va a dar la cobertura tiene que respetarlo como pastor y no maltratarlo públicamente y sentarlo delante de los demás diciendo, no, hay que tratarlo como otro para ver si resiste. Tampoco se hace eso porque es una falta de respeto muy profundo hacia la persona y sobre todo hacia Dios. A mí me pasó aquí en Argentina una vez,
Un pastor estaba hablando sobre los 10 mandamientos y me dijo, a ver, tú que dices que eres pastor, ¿no? Y yo le dije a mi esposa, no vamos a volver a esta iglesia. Yo le había pedido cobertura, le dije, no vamos a volver porque un pastor no hace eso, tiene que tener ética, no se puede faltar el respeto a un pastor en público. Y si ha hecho eso conmigo, ¿con cuántos pastores habrá hecho? ¿No? Después se enteró de un pastor que tenía un pecado oculto y lo hizo público. Sí, porque me he enterado que tal pastor. Eso tampoco no se hace, salvo que Dios diga, sube y dilo para que esta persona se arrepiente de sus pecados. Esas son cosas que las maneja Dios, pero indisponer a las personas y levantar testimonios negativos contra la persona es un grave delito. En Deuteronomio 18, del 1 al 8, estamos en Deuteronomio, después vamos a ir a Timoteo y Gálatas, 18 del 1 al 8, dice lo siguiente: los sacerdotes levitas, lo leo acá, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Adonai y de la heredad de él comerán. Aquí se refiere a los sumos sacerdotes. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, el Eterno es su heredad como él les ha dicho. Y esta será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Aquí hablando de los sumos sacerdotes, la primicia de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y la primicia de la lana de tus ovejas, le darás. O sea, no puedes tener a un sumo sacerdote al hambre, eso es en Israel. Y yo diría que dentro de una congregación, una iglesia cristiana, un ministerio, tampoco puedes tener al pastor al hambre. No se habla mal de un pastor. Yo he conocido personas que son engañadas de una manera muy peculiar. Digo esto porque, por ejemplo, hay radios que transmiten prédicas y dicen, manda tu ofrenda, manda tu primicia aquí, y desamparan a sus iglesias. Envían, pues sí, porque acá se están contestando muchas oraciones, la gente se sana, manda tu donativo para que siga sanando gente. Dios no hace trueque, Dios no hace esas cosas. Hay personas que prefieren darle a una radio una buena ofrenda y dejar a su pastor al hambre, al dejarlo sin dinero, sin vestimenta, sin el sustento de su casa. Eso no se hace, y los pastores que le roban a otros pastores están cometiendo un grave pecado, un grave delito. Es como que yo dijera, hermano, bueno, yo estoy saliendo por internet y usted está escuchando esa prédica, mande sus ofrendas. Tampoco yo podría hacer esas cosas. A mí no me nacen a hacer esas cosas. Y hay gente que lo hace. Y hay gente que deja de darle a su pastor, deja de darle a su iglesia, por darle a esta persona que sale por televisión, que se enriquece, mientras tu pastor no tiene que comer, no tiene que vestir, ni tiene que calzar. Eso no se hace. No se hace, y yo no creo que Dios lo apruebe. Y el sumo sacerdote no podía ser desamparado por el pueblo, porque eso trajo mucho castigo también a Israel, dejar de darle al templo. Dice, el versículo 5, porque le ha escogido el Eterno tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre del Eterno tu Dios, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, entre todo Israel, cualquier levita, es decir, que tú no lo conozcas. No, yo no lo conozco, no sé ni siquiera si es pastor, tampoco puedes hablar así, que es pastor, bueno, hay que orar por él. Sí, y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escogiere, ministrará en el nombre del Señor su Dios como todos sus hermanos, los levitas, que estuvieren allí delante del Eterno. Igual ración a lo de los otros comerá, además de su patrimonio. O sea, debe ser tratado igual que sus otros hermanos, por más que no sea conocido, por más que para usted sea un desconocido. Hay que tratar bien a las personas. Yo tuve la oportunidad de trabajar como profesor en un seminario de Rioja, en San Martín, allá en la selva peruana, por un mes y un poco más. Me llevaron para hablar sobre introducción al Nuevo Testamento, sobre el ministerio del canto, la teología del canto y otros cursos más que Dios me permitió enseñar, ¿no? Pero me trataron muy bien, nunca esperé que me dieran la bendición que me dieron, pero me la dieron. Así como he tenido malas experiencias, he tenido buenas experiencias, donde he sido tratado de una manera muy amorosa, como me pasó en Paraguay, ¿no? Pero hay otros lugares donde no, donde te tratan, personas que tuvieron una mala experiencia con otros pastores, pero si usted las tuvo, no significa que todos los pastores van a ser iguales. Y acá no se trata si el pastor es conocido o desconocido, es una obligación de que si el predicador, el pastor, ha salido a enseñar a otro lugar, debe ser tratado de la mejor manera, debe ser tratado en santidad. Si en el caso de que usted se dé cuenta que esa persona
es una persona hereje o está utilizando el evangelio para hacer dinero, usted le puede dar el dinero, pero la persona va a ser responsable de sus pecados. Usted cumpla con lo que dice el Señor. No se meta en problemas con Dios, ni se ponga en lugar de Dios. Yo conocí un hombre que tuvo mucha fama, pero a mí no me transmitía nada. Yo le dije a un pastor, me parece que ese pastor no anda bien. Me dice, no, pastor, por ahí usted está equivocado. Le digo, no creo que esté equivocado, porque en mi espíritu me habla que este hombre tiene una cosa oculta muy guardada, ¿no? Y sobre todo cuando se despidió de mí, fue este hombre, públicamente yo me retiraba sin que nadie se diera cuenta, pero él se dio cuenta y bueno, su voz me sonó extraña. Después salió a luz de que este hombre tenía problemas de homosexualidad. No voy a dar nombres porque no me corresponde dar nombres aquí, pero tenía problemas de homosexualidad, y cuando se enteraron de que tenía problemas de homosexualidad, el tipo desapareció de la tierra, parecía que la tierra se lo había tragado. Y este pastor al que yo le había hecho comentario, al pastor, solo a este pastor, me dijo, lamentablemente me dice, pastor, lo que usted dijo es cierto, ¿no? Es cierto, porque este hombre tenía mucha llegada con los jóvenes, pero estaba muy desviado, y bueno, pero ganaba dinero predicando. La gente le daba, ¿no? Y no sé si alguno se da cuenta de su mal. Espero que se haya sanado. Mi deseo es que este hombre se haya sanado, que haya sido liberado de ese pecado. Y decir, se va a ir al infierno, porque así. Hay que orar para que las personas se salven. No estamos acá para mandar al infierno a todo el mundo. Hay que orar para que las almas se salven, que sean liberadas, porque las almas le pertenecen a Dios. Solo Él decide quién sube y quién baja. Solo Él conoce nuestros corazones. Pero, como Él, muchos, ¿no? Otros que se hacían pasar por pastores y terminaban robando en las congregaciones. Yo fui a una iglesia por primera vez, me miraban con una cara, pero ¿qué hace este aquí? Entonces Dios me mostró que ahí habían robado. Yo dije, hermano, disculpen, tengo algo que el Espíritu de Dios me ha hablado, me ha mostrado que aquí han robado los equipos de la iglesia, han robado sillas, y todos se miraban, porque no me conocían. Al final me dijeron, sí, pastor, vino un hombre que decía que era pastor, y bueno, nos dijo que había sido ex sacerdote. ¿Y ustedes cómo sabían que era sacerdote? Bueno, él decía eso, pero ustedes ni siquiera saben. Pues, yo puedo decir, soy ingeniero y no lo soy, ¿no? Y puedo ensuciar la reputación de otras personas. Sí, bueno, nos robó el equipo, nos robó todo, nosotros lo hicimos dormir aquí. Y bueno, pero no habían consultado con el pastor. Ellos habían hecho, la junta directiva decidió que se quedara ahí por lástima. Y al siguiente día llegaron y se llevó todo. Hizo una mudanza en la iglesia. Y también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ahí sí hay que probar los espíritus cuando te hablan con lástima. Una vez llegó un hombre, yo trabajaba en el orfanato, llegó un hombre pidiendo ropa, y le dije, ¿y usted dónde es? Soy de Arequipa, me dijo. Después, cuando nos mudamos, llegó otra vez y le pregunté, ¿y usted dónde es? No, yo soy de Lima. Este está estafando. Pero menos mal que nunca le dimos nada. Le dije, sí, pero yo recuerdo que escuché que decían que usted era de Arequipa. No, bueno, ya regreso, después vengo y me dan la donación. Salió volando el tipo. Pero hay gente que hace eso y mancha la honra de otros predicadores, otros pastores. Lamentablemente, eso sucede. ¿Y por qué? Porque hay gente que tiene un espíritu de lástima tan profundo que da todo lo que tiene sin saber quién es al quien le está dando. Pero la prédica y la enseñanza es otra cosa, porque la persona va a enseñar, va a instruirte, va a darte un alcance de las cosas de Dios, y vos lo tenés que tratar bien. No podés tratar mal a una persona. Tenés que honrar a quienes te están enseñando las Escrituras. Y aquí nos enseña que en Israel estaba prohibido maltratar a un levita y a un sumo sacerdote. No lo podías dejar sin entregarle las ofrendas y las primicias y los diezmos para su manutención. Hay iglesias que no se estila dar el diezmo, pero la gente da grandes donativos, da grandes ofrendas. Y hay iglesias donde se estila dar el diezmo, pero hay gente que se cansa, porque yo estuve en una iglesia en Córdoba, donde el pastor decía, tienen que dar esta acá. Y ahí estaba con el sobre, ¿no? Y decía, ¿pero qué es esto? ¿Es un negocio? ¿Es una iglesia? La persona actúa de acuerdo a la voluntad, pero cuando ya se convierte en un negocio, cosas extrañas comienzan a suceder, ¿no? Y a otros te utilizan las sanidades y las liberaciones para sacar plata. Y yo, ¿cuántas iglesias yo decía, ¿vieron cómo se sanó cómo fue liberado del diablo? Sí, ahora tienes que entregar tu diezmo y tu ofrenda para que la gente siga siendo liberado. Tampoco se hace eso. No se manipula mentes, no se manipula corazones, no se manipula voluntades. Es un gran atentado contra la obra de Dios. No se puede hacer esas cosas. La Biblia dice, bienaventurado los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ser limpio de corazón implica
que usted actúe con limpieza. Aquí en nuestra congregación, muchas congregaciones, la gente pone la caja o el canasto ahí y la gente da voluntariamente. Da voluntariamente, el que quiere dar y el que quiere, y el que no puede dar no va a poder dar. Pero hay quienes pueden dar, aunque ganen poco, tienen que dar. ¿Por qué? Porque Dios los va a bendecir, Dios los va a retribuir. Pero esto no es un negocio. Aquí funciona la voluntad y el deseo. Dios le dice a Israel, lo pone como ley, sí, pero también Dios está probando la voluntad de la persona. La voluntad de saber dar, de saber amar la obra de Dios. Y cuando usted ama a la persona que le instruye, usted está amando a Dios. Dice, no, yo no sirvo a los hombres sino a Dios. Lamentablemente Dios puso hombres para instruirte y para enseñarte el camino de la verdad. Entonces tienes que respetarlo porque sobre esa persona que te está instruyendo está el nombre de Dios. No, porque yo conozco pastores, bueno, tú puedes conocer pastores que fallaron, fracasaron, fueron infieles. Pero no metas a todos en el mismo saco y ora por aquellas personas que vos sabes que fueron infieles y que cayeron y que pecaron. No te corresponde ser el juez de esa persona porque Dios te va a juzgar después a vos o a ti. Y en 1 Timoteo 5, 17, quiero leer en 1 Timoteo 5, 17, acerca de este tema también, que es muy importante. Mire lo que dice 1 Timoteo 5, 17, dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Pero aquí la palabra ancianos también se traduce pastores, predicadores, ancianos propiamente que son consejeros. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, escuche esto, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pero esta es una cuestión ya de liderazgo, ¿no? Miren lo que dice acá este rabino Saulo, o apóstol Pablo, que el anciano, voy a leer, debe ser digno de doble honor. Si yo viajo a un lugar a enseñar, me invitan, nunca me vieron físicamente, pero cuando yo no, ya hay un problema. Me pasó en la selva, en este lugar en Rioja. Al principio me hacía muchas preguntas, ¿no? Yo contestaba todas las preguntas, pero dije, bueno, no quiero que estén haciendo preguntas capciosas, porque acá hay un tema, es un curso. Pregunten de acuerdo al curso. Y eso los sorprendió a ellos, ¿no? Pensaban que no me estaba dando cuenta que me estaban hablando con segundas intenciones. Así que tuve que ir directo al grano para no perder mi tiempo porque tenía que dar la clase. Así que, bueno, se sorprendieron, después se disculparon, y después el pastor, que era el director, me dijo, no, lo que pasa es que yo les he dicho que ellos pregunten para ver si el pastor que viene está preparado o no. Bueno, me dijo, bueno, parece que usted vino muy preparado, pero no sé si eso se tiene que hacer. No, tú vas a enseñar y bueno, vos vas a enseñar y ya está. Pero si una persona, yo invito a alguien a enseñar a mi congregación, lo tengo que tratar de la mejor manera. A mí me ha tocado traer personas, las pocas personas que han querido venir, y los hemos tratado muy bien, de maravilla, ¿no? Sobre todo mi esposa, porque es bueno ser bendición para otros. Y si una persona está ejerciendo el ministerio, trátelo con amor, como dice acá la Biblia. Son dignos de doble honor. Ese doble honor o esa dignidad, usted tiene que ver cómo lo va a ejercer, frente a quien le está ministrando la palabra de Dios. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, predicar y enseñar es un trabajo. Es un trabajo. Yo acá tengo muchos estudios que he escrito. Es un trabajo. Estoy trabajando, escribiendo, para enseñar. En lo que estoy enseñando ahora es un trabajo. Para muchas personas quizás no es, los pastores no trabajan. Es un trabajo. Que te llamen a la medianoche, que te llamen en la madrugada por algún problema, como me ha pasado muchas veces, que he tenido que salir a caminar en la madrugada o ir a un hospital en la madrugada, orar por personas que ya están desahuciadas. Es un trabajo, es un trabajo. Un hombre me decía, sí, los pastores le roban a la gente porque no hacen nada. Y le dije, ¿usted cómo sabe que no hacen nada? ¿Cómo sabe? Le dije. Si una persona está con estrés y la llevan a un hospital de psiquiatría, yo tengo que ir a ver a esa persona, o tengo que ir a la cárcel a visitar a un hermano que cayó, o si una persona de mi iglesia fue atropellado, tengo que ir a verlo, qué pasó, o si una persona está en una sala de emergencia, yo tengo que hacer ese trabajo. Me dice, ¿usted cómo sabe? Porque yo soy pastor. Le dije, yo hago ese trabajo. Ah, no, bueno, no sabía que los pastores hacían ese tipo de cosas. Sí, las hacen, le dije. Lo que pasa es que usted está opinando
opinando porque le dijeron, sí, la verdad que me dijeron, me contaron, pero yo no sabía que los pastores hacían eso. Claro, usted no sabía, pero sí podía criticarle. Y ya está, no se hacen esas cosas. La persona, no, porque el pastor se sienta, y no es así. Los pastores trabajan, se rompen el lomo trabajando por su congregación. Y cuando tienen un viaje, el pastor va con la ilusión de compartir con otras personas, pero cuando llegas al lugar y te maltratan y te dan un sol, un peso, 2 pesos, y te envían así a tu casa y vos tenés que pagar tu propio pasaje, es un desagrado muy grande. A mí una vez me dijeron, sí, bueno, usted viene aquí, pero pague su pasaje, pague su comida y busca su alojamiento. Maltrato puro. Bueno, yo viajé con mi plata, no tenía mucho para la comida, pero bueno, veía cómo le iba a estirar. La primera noche el Señor se glorificó, dijeron, no, pastor, le vamos a dar un alojamiento, le vamos a dar la comida. O sea, qué tremendo, ¿no? Qué tremenda situación que pasan muchos pastores y muchos predicadores. Que el Señor tenga misericordia de quienes hacen eso, y sobre todo si son los mismos pastores los que promueven eso contra sus, vamos a decir, sus colegas, como se dice en la policía, ¿no? Colega, y también los profesores dicen colega, ¿no? Sobre sus colegas o sobre sus consiervos, compañeros de armas. Es una cosa muy lamentable. Acá dice, este rabino dice, Saulo o apóstol Pablo, él se llamaba Saulo Pablo, por si acaso, son 2 nombres, él tenía 2 nombres, su nombre hebreo era Saulo, y su nombre en el mundo gentil era Pablo. No es que Dios le cambió el nombre a Pablo. Él se llamaba Saulo Pablo, a cualquier esclarecimiento. Usted puede investigar. Entonces este rabino nos dice que toda aquella persona que enseña y predica, que es su trabajo, deben ser tenidos por dignos de doble honor. Lo que implica no despreciar el trabajo de esta persona. Y si usted, vuelvo a repetir, se entera que está desviado, bueno, ya no lo invite. Ore para que se salve, para que sea liberado. Y en Gálatas 6:6, para terminar, Gálatas 6:6, miren lo que nos dice también aquí este gran rabino Saulo. Dice, el que es enseñado en la palabra, o sea, el que es alumno de alguien, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Esto implica no maltratarlo. Si a mí me invitan a un lugar a enseñar, no me deben maltratar. Y si yo invito a alguien a enseñar, tampoco lo debo maltratar. No debo maltratar a nadie. Yo aquí a veces estoy en el internet, en el Facebook, y entra mucha gente que yo no conozco o gente que conozco y piden consejería. Y yo se las tengo que dar porque es mi trabajo. Pero nunca le digo, bueno, mándame el diezmo, mándame la ofrenda. No le digo porque no estoy autorizado a hacer eso. Yo no tengo por qué sacarle dinero a nadie. Pero llaman personas y se les da consejería, se les explica cómo deben vivir su vida espiritual. Y bueno, me envían sus bendiciones, pastor, que Dios los bendiga, gracias por este consejo. Y su bendición me va a beneficiar a mí. Me va a beneficiar y algún día Dios me abrirá las puertas y Dios me dará lo que me tiene que dar. Pero con respecto a esto, no se maltrata a pastores, no se les deja al hambre cuando van a un lugar, no se les prueba de una manera en que están al borde de la muerte, como he escuchado a muchos pastores, compañeros míos, que fueron abandonados, que los probaron una semana sin comer, y después venían riendo, sí, pastor, hemos visto que usted es un siervo de Dios porque ha resistido la prueba. Esas cosas no son pruebas, son maltratos degenerativos contra la persona, atentando contra la dignidad de otras personas. Esas cosas no las aprueba Dios, se lo digo, porque si leemos en la Biblia, en la Torá, en Deuteronomio dice, no desampararás, y no desampararás a una persona que está sirviendo a Dios, no desampararás, no lo maltratarás, porque esa persona está llevándote la bendición de compartirte la palabra, de instruirte en la palabra, de bendecir tu congregación, de bendecir la vida de tus congregantes. Se trata bien a las personas que sirven a Dios, como dice Pablo aquí en Gálatas 6:6. Toda persona que es instruida en la palabra debe tratar con bondad a la persona que lo instruye, hacerlo partícipe de toda buena obra. Y en cuanto a los predicadores, no sacarle dinero a la gente para comprarse sus joyerías y ni siquiera pedir avión. No escucho que personas que piden avión y todas esas cosas. Pero el tema hoy es no maltratar a quienes te enseñan la palabra de Dios. No lo desampares, que el Señor toque tu corazón, que tengas un corazón benevolente, que lo ayudes en sus necesidades, en lo que puedas, ayúdalos, prospéralos en el nombre del Señor. Y cuando digo prospéralo, no estoy diciendo que si usted no tiene la capacidad, hermano, de que le compres un edificio. No, prospéralo significa trátalo bien para que el Señor le traiga grandes beneficios a esta persona que se dedicó con cuerpo, alma y corazón a servir al Señor con toda su alma. Que el Señor los bendiga, los guarde,
les traiga la prosperidad correspondiente y que les envío de aquí mucho shalom. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a no maltratar a nadie y que las personas pues salgan beneficiadas con tu palabra y con tu honor. En el nombre de Yeshua, toca a aquellos que en algún momento maltrataron a pastores o los probaron de una mala manera. Que ellos puedan ver realmente que usted, Señor, está con estas personas y que tú corriges al que está mal y que traes a la senda correcta a quien se ha desviado. Gracias por este momento. En el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Que el Señor los